para el Instituto de Altos Estudios Europeos y para la Red Internacional de Universidades para la Paz, para Craig Gavin Anderson, es un inmenso placer tenerles con nosotros y tenerles en un momento muy importante para nuestras instituciones. Hoy tenemos, después de 23 años de espera, tenemos el honor de presentarles uno de los primeros hijos de la cooperación interuniversitaria entre Colombia y Europa en el espacio iberoamericano de educación superior. Tengo el inmenso placer de presentarles el Máster Oficial en Relaciones Internacionales y Comunicación, el primer logro de un máster oficial de reconocimiento y validez automática a todo el espacio iberoamericano de educación superior. Por primera vez, después de 23 años, hemos conseguido ahorrarle a los nacionales iberoamericanos y europeos ese año de trámites sucesivos, homologaciones, apostillas, eso que fue la apuesta de la educación superior de ese espacio iberoamericano. Y hacerlo dentro del proyecto de Pedagogía de la Paz y Escenario de Posconflicto. Hacerlo justamente en ese ámbito tan esperanzador para el pueblo y para la sociedad colombiana. Implicar nuestro compromiso en la creación de ese escenario que todos deseamos, me atrevería a decir, sea cual sea el resultado de la negociación que en este momento tiene el gobierno colombiano con las FARC. Sea cual sea ese resultado, el escenario para la superación del conflicto en ese país, tenemos que irlo trabajando. La academia y cada uno de los ámbitos, yo me atrevería a decir no solamente los ámbitos institucionales, profesionales, sino incluso personales. Y hacerlo desde una reflexión a la que hoy estamos convocados. Vamos a hacer este ejercicio reflexivo que hoy arrancamos con el periodismo en Colombia, con otros ámbitos y sectores profesionales. Lo haremos con los empresarios, lo haremos con la academia, lo iremos haciendo con diferentes ámbitos profesionales. La idea es que el escenario de posconflicto solamente se puede realizar desde un reconocimiento no solamente de los actores directamente implicados en ese conflicto, sino también desde un reconocimiento de todos aquellos que hemos sido corresponsables con ese desarrollo largo de ese conflicto, y no solamente en el ámbito nacional, sino también en una corresponsabilidad del ámbito internacional. El ejercicio al que les invitamos en el día de hoy y que vamos a realizar de forma sucesiva es, para conseguir esos nuevos compromisos en el escenario de posconflicto, en ese nuevo escenario de paz, tenemos que también ser congruentes y consecuentes y analizar, realizar ese mea culpa de lo que pude hacer y no hice, de lo que probablemente hice y no hice del todo bien, y probablemente de ahí saquemos conclusiones que nos permitan mejorar para construir sin duda un escenario completamente diferente, transformador, como es el que queremos como consecuencia de la llegada de la paz a este país. Y para ello hemos pensado que qué mejor que hacerlo con los medios informativos en este país. Arrancar con esa reflexión, este es un ámbito periodístico, pero un ámbito político y crítico, qué mejor que hacerlo desde el espíritu crítico que debe de caracterizar un escenario nuevo como el que queremos para este país. No hay camino para la paz es el camino. Mahatma Gandhi. Muy complacido de verdad de estar aquí en este importante evento, importantísimo evento que hoy el Instituto de Altos Estudios Europeos y la Red Internacional de Universidades por la Paz están realizando. Y la verdad que me complace por
los temas que tocó el doctor Palomare en el sentido de la importancia de eventos como estos en el momento que estamos viviendo nosotros en nuestro país. Unas negociaciones en la búsqueda de terminar con el conflicto armado entre el Estado y la FARC, que ya nos pone a pensar en el posconflicto y a buscarle alternativas y sobre todo el compromiso y el comportamiento que debemos tener en esos episodios. Por eso me parece de suma importancia que se aborde este tema con la participación de los medios de comunicación, la responsabilidad en la guerra y el protagonismo en la paz, porque los medios de comunicación, en tanto que generan opinión, inciden para bien o para mal. Felicitaciones a los organizadores, al Instituto de Altos Estudios Europeos, de la cual hoy me siento orgulloso de ser alumno de esa institución en la maestría de liderazgo democrático. Es fundamental contar con una contextualización sobre el papel que ha jugado el periodismo en el entorno colombiano. Para ello, José Alejandro Cepeda, el profesor José Alejandro, nos hará un breve recorrido sobre este punto para a partir de ahí ya iniciar ya lo que creo que todos estamos esperando, que es este debate. Bueno, yo solo quisiera, como para un poco romper el hielo, hablar un poquito de cuestiones donde creo que se puede ubicar el debate de hoy, si me lo permiten. Para eso solo quisiera hablar un poquito sobre qué es la política. Algo que le digo a algunos de mis estudiantes, que por acá veo algunos. Tal vez señalaría dos ejes importantes cuando hablamos de política. La política es aquello que se ubica entre el conflicto y el consenso. Y tiene otro eje muy importante que podríamos señalarlo entre la emoción y el argumento. Para mí esto quiere decir que siempre nos estamos debatiendo en buena medida cuando hablamos de política, de valores y de relaciones de poder entre esos ejes: la pasión, la argumentación, la doxa, la razón y, como lo dije antes, entre ir al conflicto o al consenso. Ahora entonces la pregunta sería, dicho esto, ¿cuál es el papel de los medios? ¿Alimentar el conflicto? ¿Alimentar el consenso? ¿Orientarlo? ¿Modelar eso que llaman la opinión pública? La última parte que quisiera antes de hablar entonces es que tal vez ahora que siempre nos referimos al 9 de abril del año 48, al presente, sin olvidar la guerra de los 1000 días, otros aspectos, el país ha sido contado insistentemente, retratado, fotografiado, y el periodismo ha jugado un papel importante junto a otras estructuras de contar el país. El cine, la televisión propiamente dicha, los escritores, la literatura y el arte. Entonces yo creo que la pregunta también es, dentro de esa intersubjetividad, ¿qué juega el periodismo? Voy a intentar provocar, ¿de acuerdo? Lo digo antes de nada para que después no se soliviante, yo no voy a hablar de lo que es, sino de lo que debería ser, y lo voy a hacer desde dos planos. En primer lugar, desde el plano de la academia y después desde el plano del ejercicio del periodismo. Yo creo que en situaciones de conflicto, y estoy hablando desde el punto de vista académico, en situaciones de conflicto hay tres obsesiones periodísticas, tres mitos absurdos, estúpidos, que creo que la academia debería revisar sobre el periodismo cuando se tratan cuestiones de conflicto. En la academia nos obsesionamos por hablar del periodista como un profesional objetivo, independiente y neutral. No, creo que son tres mentiras, creo que son tres mitos. Y mantengo que en situaciones de conflicto el periodista no debe ser ni objetivo, ni independiente, ni neutral. No creo que deba ser objetivo, creo que debe ser veraz. La objetividad, ustedes bien saben que no es posible. La objetividad solamente es una tendencia. El periodismo trabaja sobre ideas prácticas.
es decir, políticas y morales fundamentalmente, no sobre ideas teóricas como la ciencia. Por lo tanto, en el periodismo no cabe la demostración, porque no hay una explicación de fenómenos físicos, solo persuasión. Sin embargo, sí se puede ser veraz, y más en situaciones de conflicto. La veracidad es una actitud, es un esfuerzo, seguramente al contrastar la información, al ponderar las fuentes. Solo los datos son objetivos, pero su tratamiento no puede ser jamás objetivo, porque implica una valoración. Y en situaciones de conflicto debe haber valoración. El segundo de los mitos, que creo que deberíamos acabar con él, sobre todo cuando hablamos de periodismo en situaciones de conflicto, es la independencia. Es absurdo y es estúpido pensar que el periodista es o puede ser independiente. Nos engañamos si pensamos que la independencia solamente es respecto a lo que viene de fuera. La independencia de un partido político, bueno, la independencia de un grupo de presión y la independencia de las ideas propias. ¿Se puede ser independiente de las ideas propias, de las convicciones, de las pautas morales? Y el tercer mito, la neutralidad, no. Cuando se habla de conflicto, el periodista no debe ser neutral. El periodismo tiene una clara vocación social. Y para ejercer una clara vocación social no es posible ser neutral. No todas las cosas son iguales. No todas las cosas están bien. No todas las cosas permiten crecer, permiten desarrollarse, permiten avanzar. No. El periodismo libre facilita el desarrollo de una opinión pública libre porque además es una condición indispensable para que exista. Un Estado de Derecho y una opinión pública libre están en la base de un sistema democrático. Y la democracia implica la defensa de unos valores. Y el periodista también. El periodista no puede ser ajeno. El periodista debe defender esos valores. Claro. Miren, ante las injusticias, la violencia, los ataques a la libertad, el periodista y el periodismo no puede ser neutral. Nunca. Mi actitud frente a la guerra, y por eso escribo, es tratar de ayudar en mi modesto campo para que esa guerra se termine lo más pronto posible. Escribir sobre la guerra es luchar contra la guerra, es tratar, con lo que escribimos y con la manera como lo hacemos, de crear una atmósfera en contra de la guerra. Es verdad que el periodismo no está ni para contribuir a eternizar los conflictos por determinados intereses, ni para distorsionarlos por un tratamiento irresponsable. ¿Hay conflictos que se pueden prolongar por un tratamiento irresponsable de la información? Sí. ¿Puede haber interés en prolongar los conflictos? Sí. Lamentablemente sí. Si en algún momento lo reconocieran algunos empresarios de la comunicación sería estupendo. El periodista que juega a ser independiente, más que honesto... sí, si me lo deja aquí, estupendo. Decía que el periodista que juega a ser independiente, más que a ser honesto, se puede dejar llevar por la dependencia de sus propias aspiraciones y ambiciones de reconocimientos sociales absurdos. ¿Puede cualquier periodista informar sobre conflictos? Y voy terminando. No. El lenguaje que utiliza el periodista configura realidades. Las expresiones que utilizan las partes en conflicto y que después nosotros reproducimos no son gratuitas, precisamente porque son parte de la estrategia. Y cuando se reproducen sin saber lo que hay detrás, el periodista está haciendo el juego a una de esas partes. Las puestas en escena de uno y otro bando, los off the record, que en realidad lo que buscan es contar las cosas. Hoy las partes en conflicto conocen cómo son las rutinas de los periodistas. Saben a qué horas tenemos que contar las cosas, a qué horas el cierre de la edición, en qué momento dar la rueda de prensa justa. Y cuando los periodistas lo único que hacemos es replicar eso, sin esperar, sin parar, sin reflexionar, hacemos el juego a las partes.
¿Debemos contar todo lo que quieren que se cuente? ¿Por qué? ¿Por qué no ir a una rueda de prensa y decir, esto no merece la pena ser contado? Esto es una estrategia burda, propagandística, esto no beneficia en nada. Yo, como lector, exijo que el periodista haga esa reflexión y el medio también. Para eso pago. Más todavía que pagar. Para eso dejo que el periodista ejerza en mi nombre un derecho que yo no tengo, que yo no puedo ejercer, que es el derecho a estar informado. Si la prensa debe ser partidista. Y aquí hay que hacer una reseña a vuelo de pájaro de lo que ha sido la historia del periodismo colombiano. El periodismo colombiano, especialmente en los periódicos, nace como la necesidad de unos partidos políticos de tener un medio de comunicación o de unas familias que han detentado el poder que necesitaron o creyeron que ese poder se podía mantener siendo los dueños de los medios de comunicación. Si nos miramos, todos los periódicos colombianos tienen un origen político, en un partido político o en una familia que ha ostentado el poder político. Hay un cambio y una ruptura con ese pasado político de los medios de comunicación hacia unos medios corporativos. La propiedad de los medios empieza a dejar de ser de los políticos para convertirse en parte de grupos y conglomerados económicos. Con un ejemplo claro, la creación de la televisión privada en Colombia. Hasta ese momento, la televisión colombiana era una televisión sui generis, porque en unos canales públicos se asignaban unos espacios para que fueran producidos y comercializados por empresas privadas. Particularmente en el manejo de la información y de la opinión, se asignaban los horarios y los noticieros de televisión de acuerdo con las castas y las casas políticas. En un momento hubo en Colombia 14 noticieros. Esos 14 noticieros, cada uno de ellos tenía claramente establecido quién era su fundador, quién era su dueño y cuáles eran las políticas o las ideas políticas que defendía. A partir de la creación de los canales privados, que coincide su propiedad con los dueños de la radio grande, de la radio poderosa en Colombia, Caracol y RCN, empieza a cambiar la manera como los propietarios de los medios ven el ejercicio de la información y de la formación de opinión. De hecho, la opinión desapareció de la televisión colombiana. La opinión en la televisión colombiana está relegada a la medianoche cuando ya no hay televidentes. Los fines de semana no se hace opinión seria. Y cuando se trata de hacer al primer golpe al establecimiento, simplemente mandan al personaje de vacaciones. La propiedad pasó a los conglomerados económicos y para los conglomerados económicos lo que prima es la permanencia en el tiempo, independientemente de quién ejerza el poder. Eso redujo sustancialmente la democracia. De tener 14 noticieros pasamos a tener 2 o 4, 2 que son igualitos, que tienen los mismos esquemas, titulan muy parecido y cubren exactamente las mismas noticias desde los mismos puntos de vista, y 2 que tratan de hacer las cosas de otra manera, pero no tienen la sintonía y el poder suficiente para hacer unos cubrimientos decentes. Así las cosas, ¿debe ser o no el periodismo, la prensa partidista? Yo creo que sí. Yo creo que es más honesto el periodista que informa desde un punto de vista claro y desaparecen las posturas personales y empezamos a ver las posturas corporativas que no se comprometen políticamente y que defienden soterradamente intereses específicos, los productores de azúcar, los bancos, etcétera, etcétera. Así que más que tener amplia democracia, no tenemos hoy una democracia informativa, salvo lo que está ocurriendo en las redes sociales e Internet, porque gracias a Dios hay Internet. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? Y aquí ato con lo que dijo Julio César, frente al conflicto, no podemos ser independientes.
En eso tiene razón. Yo comparto totalmente lo que dijo Julio César. No se puede ser independiente, no se puede ser imparcial y no se puede ser neutral. Pero hay que decirlo y hay que explicarlo y decir mi postura es esta. No tratar de hacer una independencia o un periodismo vergonzante que defiende posturas pero no se atreve a asumirlo claramente. Me parece que no es fácil en un país en guerra como este ser neutral. Me parece que hay que tomar una postura. El problema es cuál postura asumir cuando vemos que lo que supuestamente llamamos democracia deja muchas dudas de si vale la pena defenderla o no. Bueno, primero quiero darles las gracias a ustedes, al Instituto de Altos Estudios Europeos, por esta invitación a participar en este acto. Y por supuesto a ustedes por acompañarnos. Yo voy a empezar apoyando parcialmente lo que dijo Julio César, en la medida en que la objetividad periodísticamente hablando no existe. Cuando el director de un medio, llámese radio, televisión, periódico, escoge una noticia, eso obedece a una decisión del director que considera que eso es noticia. Entonces ahí ya es subjetivo, porque es lo que él cree, porque él es el director y para eso lo pusieron ahí, para que él escoja las noticias que va a publicar en su periódico. No hay objetividad posible. Otras veces lo hacemos peor, porque aquí sí vi que tenemos esa, digamos, una creatividad inmensa, porque siempre somos capaces de empeorar lo malo. Entonces, hay una manera peor de cubrir las cosas, que es hablar solo del lado del malo. Entonces, darle una hora de micrófono a Castaño, lo entrevistaron, las principales lumbreras de nuestro país entrevistaron a Castaño. Y al otro día todo el mundo, ay, ese Castaño, hola, no es tan malo, ¿no? En cambio, yo creo que la independencia, y ahí es donde difiero de Julio César, creo que la independencia existe en la medida en que usted conscientemente, porque uno puede incurrir en conductas sin darse cuenta, pero la independencia existe cuando usted dice o calla según su conciencia y no según la conciencia de otros, ¿no? Porque si un amigo le pide un favor y le dice, oiga, pero es que usted, ¿cómo se le ocurre contar eso? Porque es que mire que fulano es amigo, o mire que fulano es enemigo, entonces hay que echarlo al agua. Pues no, uno, si el amigo mete las patas, como decimos vulgarmente en Colombia, pues uno tiene que, si uno está en este oficio, tiene que cobrar eso, tiene que cubrirlo, tiene que contarlo, porque uno al mejor amigo, dice el viejo refrán, lo acompaña hasta la tumba, pero no se sepulta con él. Hablar de autocensura es una injusticia, porque es pasarle al propio periodista la responsabilidad de las amenazas que alguien desde afuera le impone para que no haga bien su trabajo. Entonces, no, es que mejor no digo esto porque es que me echan. Eso no es autocensura, eso es censura, porque sabe que allá afuera hay alguien que lo va a maltratar o que lo va a buscar la manera de callarlo. Entonces, la autocensura como tal, creo que es un concepto erróneo. El periodismo sí es uno solo y lo que vale es realmente la información. Lo que sí, el todo vale, a mi juicio, sí se tiene que aplicar es en el sentido de que no hay que ocultar las cosas, el que no hay que tapar la verdad, en el que no hay que tapar a los culpables, en el que no hay que minimizar el impacto de las noticias, tanto de la guerra, por supuesto, y ahora del proceso de paz. No se vale inventar, no se vale tampoco darle más juego a una tendencia que a otra, en la medida que obviamente que se evidencie cuál es el formato de periodismo en el que se está haciendo. Blado dice, yo tengo un medio
abiertamente subjetivo y está, digamos, siendo honesto con el lector. Es un periódico que nace, digamos, en ese sentido, a participar desde un punto de vista de la información abiertamente y honestamente con el lector. Lo que no se puede tratar es de confundir la información con los editoriales. La guerra en Colombia es de verdad, ¿no? O sea, pasa todos los días hay confrontación y evidentemente, a pesar de que hoy día se hable de una correlación de fuerzas a favor de las fuerzas del Estado y en contra de la guerrilla, que pareciera en algunos momentos que se está tratando como o que estamos en una posición en que la guerra ha parado, eso no es cierto, la guerra no ha parado y no para ningún día. Y la pregunta es sobre si los medios de comunicación informamos del conflicto e informamos de la confrontación armada con todo el rigor y con toda la contundencia diaria que eso amerita. Y la respuesta es no. Mi respuesta, por supuesto, esto es un tema para debatir. Y es no por varias razones. En principio, porque no se puede cubrir el conflicto en Colombia como se cubre una guerra regular. Aquí no hay acceso a la contraparte, aquí no se puede corroborar el resultado de un combate, porque normalmente, históricamente, son las fuentes oficiales las que dan los partes de batalla, digámoslo así. Pues, ¿qué pasa con la población civil? Y en eso, digamos, es una responsabilidad de los medios en función de quienes, digamos, que si uno lo cubriera pensando los dos bandos enfrentados, el ejército, la policía, la guerrilla, los delincuentes, las BACRIM, las no sé qué, si hubiera enfrentamientos militares específicos e iguales, es decir, en iguales condiciones, uno cubriría ese tipo de combate. Pero aquí lo que se presenta muchas veces son actos de barbarie, actos de atropello, actos de degradación del conflicto contra la población civil. Entonces, cuando se va a cubrir una masacre, no hay ninguna otra opción distinta que ponerse del lado de las víctimas, de preguntar quién ha cometido este crimen. Muchas veces se cuestiona que los medios no cubrimos suficiente y otras veces, al contrario, se cuestiona que exageramos mucho todo el tema de la guerra. Entonces, la gente en las ciudades normalmente piensan que la guerra está lejos, que no tiene nada que ver con ellos. Y muchas veces se pregunta a uno si, digamos, el hecho de no haber resuelto el conflicto durante tanto tiempo tiene que ver con que la sociedad ha podido desarrollarse. En Colombia es posible crecer, educarse, reproducirse y morir sin haber tenido ningún contacto con el conflicto. Decir que en efecto estoy de acuerdo totalmente con María Alejandra porque sin duda en este país hemos visto los nefastos resultados del todo vale, ¿no? El todo vale nos trajo, en el caso más optimista, 2.000 asesinatos por parte de la fuerza pública en su lucha supuestamente legítima, o legítima, digamos, en la lucha legítima contra las FARC y contra la guerrilla, contra la subversión y contra el narcotráfico, etc. En esa lucha tuvimos, en el mejor de los casos, se habla hasta de 6.000, pero en el más optimista de los escenarios, de 2.000 asesinatos cometidos por la fuerza pública para mostrarlos como víctimas que no lo eran. Entonces, y eso fue gracias al todo vale. En su saludo de bienvenida, Gustavo nos planteaba, nos decía, admitamos en qué nos hemos equivocado, cuáles son los errores que hemos cometido. Y María Alejandra viene y nos dice que la gente que la gente no es consciente de la gravedad del conflicto. Y tiene razón. Los medios y los periodistas no hemos sido capaces, o hemos tratado el conflicto o la guerra, según quien lo mire, o la amenaza terrorista, según quien lo mire, como un dolor de cabeza y no como el cáncer que en realidad es. ¿Por qué? Porque a uno le duele la cabeza de vez en cuando. De vez en cuando secuestran 12 diputados y los matan. De vez en cuando acaban con un pueblo. De vez en cuando secuestran una candidata presidencial o de vez en cuando secuestran a un coronel y lo mantienen secuestrado 14 años.
Y entre una cosa y la otra siempre hay un partido de la Selección Colombia, la última telenovela, el último chisme de cama de la farándula, etcétera, etcétera, y los periodistas nos tragamos eso. Miren lo que está pasando ahora con el conflicto, y a ver si María Alejandra me regaña o me da la razón. Como yo lo veo, los medios de comunicación no hemos sido capaces de explicarle a los colombianos que en La Habana hay 3 agendas. Y creo que no lo hemos sabido explicar es porque no lo vemos así o porque no lo entendemos así. ¿Cuáles son esas 3 agendas? Una, la que es la discusión en la mesa. Lo que allá están negociando, cualquiera que sea, no sabemos nada. 2, la agenda de las FARC de las declaraciones públicas. Todos los días a las 8:30, las FARC le dan gusto a ese morbo informativo del que habla hablado, a esa necesidad de ya que estoy en La Habana yo tengo que producir 3 noticias o si no me devuelven, y no me vuelven a mandar o me echan. Y las FARC nos dan gusto, todos los días a las 8:30 hay una declaración sobre, me imagino que hoy o mañana temprano saldrá una de apoyo a la Selección Colombia en el partido con Ecuador. Hoy opinarán sobre la encuesta y las FARC tienen una agenda informativa casi más coherente, sistemática y aplicada que la del mismo gobierno nacional, todos los días. Y cuando uno une esa agenda de las FARC informativa de los medios, lo que dicen los micrófonos, que pareciera ser distinto a lo que dicen en la mesa, y compara la agenda nacional, lo que está pasando en Colombia, se da cuenta que cómo se parecen las cosas. Cuando en la mesa de negociación se habla de las zonas de reserva campesina, curiosamente en el Catatumbo hay un paro que reclama zonas de reserva campesina. Cuando se va a hablar de la participación política, curiosamente en Colombia alguien en este recinto arma un foro sobre la participación de las FARC en la política. Los periodistas no hemos sido capaces de unir los puntos, de atar los cabos y darnos cuenta que en realidad hay 3 agendas. Claro, el gobierno parece que tampoco se ha dado cuenta. A raíz del paro que paralizó al país hace una semana, nos dice el gobierno que detrás del paro están las FARC y los medios publican la noticia. Sale el ministro de Defensa diciendo que detrás del paro están las FARC y después el presidente no solo dice que las FARC, sino que además su brazo político que llaman la Marcha Patriótica. Y nadie cuestiona eso. A nadie se le ocurrió preguntar, bueno, si las FARC tienen esa capacidad de movilización para paralizar el país, y si la Marcha Patriótica es su brazo armado, ¿quiere decir que las FARC están haciendo política con armas? Y si admitimos que la FARC está haciendo política con armas, eso fue lo que nos dijo el presidente, eso es lo mismo que nos dijo el presidente cuando dijo que íbamos a negociar en medio del conflicto. Es decir, los paros y las balas son la misma cosa. Nadie está cuestionando eso. Los medios no nos estamos preocupando por aterrizar, entonces pasan confusiones, la gente no entiende finalmente qué es lo que está pasando, para dónde va, y las consecuencias pues se vieron anoche con la encuesta de la pérdida, ni siquiera la del presidente, sino que es la que a uno nos debe preocupar a quienes estamos y soñamos con tener paz para nuestros hijos algún día, es cómo el proceso de paz empieza a perder respaldo porque la gente no entiende qué es lo que está pasando, porque recibe mensajes contradictorios y los medios, haciendo un mea culpa, no hemos sido capaces de explicárselo. Que si bien me extendí al comienzo con el tema de la guerra, no había llegado yo al tema de la paz. Es que para mí son 2 escenarios que evidentemente se unen y obviamente más en momentos en los que hay un proceso de negociación paralelo al conflicto. Pero voy a comenzar un poco por lo que está diciendo Ricardo ahora. Claro que las FARC están haciendo política con armas hace 50 años. Se supone que están una organización en armas que pretende o propende o busca un fin político. El Estado ahora tiene ventaja, contrario a lo que pasaba en el proceso del Caguán hace 12 años, en donde todavía las mismas fuerzas militares se preguntaban si iban a poder lograr ganar o no ganar la guerra.
el proceso de paz se está planteando desde la construcción conjunta de unos temas que les permitan básicamente salir de la realidad de una organización armada y dar el paso a una organización política. Entonces yo lo que creo es que los medios de comunicación tendemos a simplificar las cosas desde los lugares comunes con los que siempre se ha leído esta historia. O sea, yo lo que sí creo es que las voces en contra del proceso tienen, hay una cosa en la ecuación política y en la polarización política que está viviendo el país que es muy fuerte, y es que por primera vez las famosas fuerzas oscuras y los opositores de la paz, que siempre se le adjudicaron a una especie de manos negras que entraban y dañaban los procesos de paz, hoy día no tienen eso, hoy día tienen un líder. Y creo que las encuestas que históricamente han sido así, más o menos en los procesos de paz, el 60% o el 70% de la gente siempre dice estar a favor de una salida negociada y un 30 o un 40% dicen estar a favor de la salida militar. Ese 70 y ese 40% antes no tenía cabeza, no tenía líderes, no estaba tan visible, y evidentemente hoy el sector del uribismo pues claramente asume esa bandera. La bandera de ese 40% que no está de acuerdo con una salida política, que no está de acuerdo con hacer concesiones, que no está de acuerdo con una negociación y que quiere una salida militar. En este país vamos a tener que convivir los que quieren la salida política con los que hubieran preferido la salida militar. En algún momento, si se construye la paz, esa es la gracia, que convivamos todos, porque no quiere decir que entonces, así como mucha gente piensa que hay que atacar la salida política para que esto se dañe, y entonces volvamos al tema de la guerra, y digamos saquemos del escenario político una eventual desmovilización o participación de las FARC en la sociedad, es decir, que las FARC desaparezcan del mapa. No pueden pensar ellos que a partir de una solución política, la solución política va a pensar que los que se oponen desaparezcan del mapa. Obviamente aquí el tema es cómo convivir y encontrar una salida en conjunto, y es un consenso que la sociedad todavía está muy lejos de lograr. En conclusión, en Colombia se puede salir de las ciudades, pero no se puede salir de las casas. Y esa es la inseguridad que estamos viendo ahora. Y que Santos cometió la torpeza de suceder a Uribe, porque tiene uno que ser muy torpe para querer suceder a alguien como viendo todo lo que le iba a estallar en las manos, porque todo lo que está pasando, no solo lo bueno, el crecimiento económico y todo, eso sí se heredó en muy buena medida gracias a lo que hizo Uribe, pero y lo otro no. Solamente lo malo pasó del 2010 para acá y lo bueno ocurrió gracias a la seguridad democrática. No nos crean tan. Alguna vez tuvimos un debate con Gustavo Gómez bastante interesante en Twitter, porque Gustavo Gómez decía que un periodista que acepta ser jefe de prensa o secretario de prensa deja de ser periodista. Y yo le decía que eso no es cierto. Y dentro de la argumentación de Gustavo era que cuando uno acepta ser el jefe de prensa de una organización o de un gobierno, solo presenta una cara de los hechos. Y eso es verdad, eso es cierto. Cuando uno asume la vocería de un gobierno, cuando uno asume la vocería de una empresa o cuando asume la defensa o la vocería de una persona, un candidato presidencial, etcétera, efectivamente solo presenta la imagen positiva de la persona o la empresa o el gobierno para el que trabaja. Pero es que no es obligación de ese jefe de prensa o del gobierno mostrar las dos caras de la moneda. La obligación es del periodista que está en la calle, del que está en los medios, de no tragar entero. Yo siempre les decía a mis colegas en la Casa de Nariño cuando conversábamos que yo solo daba la versión oficial. Que entendieran que yo no voy a poder salir desde la Casa de Nariño a decir que el presidente es malo. Pues ¿a quién se le ocurre eso? O al presidente al vocero de Movistar o al vocero de Avianca o al de Coca-Cola. Uno va a esperar que el vocero de alguien salga a decir que es malo. Pues eso no tiene ningún sentido. La obligación de esa persona es responder a todas las preguntas que le hagan los periodistas y facilitar el acceso de los periodistas y los medios a la información hasta donde sea posible. Que los medios de comunicación son empresas, sí, pero no son unas empresas como otras cualquiera.
Los que trabajan en los medios de comunicación tienen derechos que otros no tienen, el secreto profesional y la cláusula de conciencia. Y esos dos derechos los pueden ejercitar los periodistas. Los trabajadores de cualquier otra empresa no tienen esos derechos. Si esos derechos están al servicio de una empresa con unos intereses determinados, en mi nombre, no se ejercen. Creo que hay una diferencia importante entre un medio de comunicación y cualquier otro tipo de empresa. 1. 2. Que cuando un periodista pasa a ser jefe de prensa, pierde la condición de periodista. Mientras ejerce como jefe de prensa, sí. Y la razón es muy sencilla. Está al servicio de quien le paga. El periodista está al servicio de la sociedad. Punto. No hay más. Y la recupera una vez que abandona y vuelve otra vez al ejercicio. Ya está. Respecto a la importancia de los programas de opinión, no sé yo si es tan importante los programas de opinión como de análisis. Yo haría una diferencia. Los programas de opinión en España, la mayor parte de las cadenas están llenas de programas de opinión. Yo formo parte de uno. Y respecto a María Alejandra, antes decía, si se cambia la forma de ver las cosas cambian. Curioso, cuando en esta misma mesa se ha denominado a lo que pasa como guerra, conflicto, amenaza terrorista, ¿cómo queremos que las cosas cambien? ¿Llamándolas de qué manera? A estas alturas de la película todavía no tenemos una definición para lo que pasa. Resulta cuando menos llamativo. Y el otro día el presidente, que cometió la temeridad de decir que detrás de los paros estaba la mano de no sé quién. Y todos los medios replicaron eso. Eso sí, de una forma muy profesional, diciendo quién lo dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo, por qué lo dijo. Y si es mentira, que es la primera pregunta, bueno, no pasa nada, porque no lo digo yo, es que lo dice el presidente. Entonces tú lo que haces es replicar. Esta es la profesión periodística, para eso te pagan. Probablemente un deber que los medios no están cumpliendo y es el deber de analizar y de abrirle, porque en los medios hay mucha opinión en realidad, en los medios impresos. Hay mucho menos análisis del que debería haber y hay muchísima opinión. En el canal Caracol tienen un programa de análisis supuestamente que dicen que es muy interesante, pero es que es a las 11:30 de la noche y uno a esas horas no quiere ver televisión, y menos de esa. Y en el otro lado hay uno que se llama Dos Puntos, que es con el director de Noticias RCN, que también es a esa hora, a las 11:30, 12 de la noche. ¿Quién va a ver televisión a las 12 de la noche? Pero las redes sociales en realidad son una cosa muy interesante, entretenida y tal. Y desde ayer precisamente yo entré en no es autocensura, sino autoveda de redes sociales, y decidí imponerme una semana y hasta ahora he sobrevivido. No he